palabra de Dios. Jeremías capítulo 45, versículo 5. Jeremías 45, versículo 5, lo puede ir buscando en su Biblia. Decisiones en tiempos inciertos es el título de la enseñanza del día de hoy. Tema número 5 de esta serie, el sueño americano. Y hoy veremos el tema decisiones en tiempos inciertos. Jeremías 45, versículo 5. Si ya lo tiene, diga, ya llegué, ya lo tengo. Amén. Ya oigo varios amén, así que vamos a leer la palabra de Dios. Jeremías 45, 5. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Un agricultor es alguien que prepara la tierra durante semanas. No conozco mucho yo del tema, pero algo investigué. El agricultor pues comienza comprando la semilla, invierte tiempo, invierte recursos en esto, y aunque él conoce su oficio, puede llegar a ser un experto, ya sea porque haya estudiado y por la experiencia y todo esto, hay algo que esa experiencia y hay algo que esos estudios no pueden hacerle evitar, y es los cambios de clima, o son los cambios de clima. Allí todo lo que había proyectado se vuelve incierto. La lluvia a veces se retrasa y esto provoca que el calor se intensifique y de pronto el panorama ya no es el mismo panorama de cuando sembró, no es el mismo panorama que tenía en mente a la hora de comprar la semilla. En ese momento él no puede controlar el cielo, no puede cambiar la lluvia, no puede cambiar la falta de ella, pero sí puede decidir cómo responder. Él puede abandonar el terreno o puede adaptarse. Él puede dejar que la incertidumbre lo paralice o puede revisar su sistema de riego, proteger la tierra, esperar el momento adecuado. Y eso tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en este tiempo, en tiempos inciertos. Hay momentos en donde de pronto todo cambia. De un año a otro todo cambia más rápido de lo que nosotros estábamos esperando. Las condiciones laborales se modifican, las condiciones sociales también, las condiciones económicas cambian, se transforman. Lo que antes parecía estable ya no lo es. Y en esos escenarios de inestabilidad, en esos escenarios de cambios, las decisiones son muy, muy, muy importantes. Permítame hacer un breve repaso de lo que hemos visto en esta serie que va dirigida a nosotros. Esa serie va dirigida principalmente a nuestra congregación, pero alcanza a otros que se encuentran en este país. Quizás otros nos escuchen desde otros países, pero el enfoque es principalmente en nosotros. En estos temas anteriores hemos hablado acerca de la frustración. Aprendimos qué hacer con ella, llevarla delante del Señor. También reflexionamos en el tema número 2 en los planes que se hacen sin consultar al Señor. Aquí quiero hacer una pequeña pausa y una aclaración en cuanto a ese tema, el tema número 2. Hablamos acerca de Santiago, de cómo dice, hay los que dicen mañana iremos, traficaremos y ganaremos cuando no saben si es el día de mañana. Antes digan si Dios quiere. Y hablamos acerca de tomar en cuenta a Dios en nuestros planes. Pero solo quiero hacer esta aclaración porque quizás alguno pudiera haber pensado o entendido el mensaje así. Ya que no consulté con Dios para venirme a este país, entonces tengo que regresarme. Y quiero aclarar eso, mis hermanos, porque no es así. Esa no era la idea de la enseñanza, no era la idea del mensaje. La idea es, ya estoy aquí en el país. No consulté con Dios, bueno, no puedo volver el tiempo y hacerlo. Ahora ya estoy aquí, ¿qué haré de aquí en adelante? Incluido si me regreso o no, es consultar con Dios. De eso trataba ese mensaje. Solo quería aclararlo, porque imagínate si lo aplicamos a otras áreas de la vida, al matrimonio, por ejemplo, alguien pudiera decir, pastor, yo no consulté con Dios para casarme con esta esposa, así que pues me divorcio y ahora sí consulto y me busco otra. No, esa no era la idea. Pablo les dijo a los corintios, así como Dios los encontró, así quédese. Si lo encontró casado, pues quédese casado, aunque el esposo o esposa todavía no se convierta, quédese así. Y partiendo de ahí, desde aquí en adelante, ahora sí voy a consultar con Dios. Ahora sí no me voy a mover sin consultar con Dios. Ese fue el tema número 2 y esta fue una aclaración necesaria. Luego en el siguiente tema consideramos en dónde realmente está nuestra confianza. Hablamos también acerca de cómo enfrentar la preocupación sin dejar que ésta nos consuma. Y ahora la pregunta que vemos el día de hoy es una pregunta directa y es esta. ¿Qué decisiones debemos tomar cuando el entorno es incierto?
Hay un personaje en el libro de Jeremías, allí que leímos, que a veces pasa desapercibido. De hecho, yo no he escuchado muchas enseñanzas que lo citen o enseñanzas en donde él sea el personaje protagónico, estelar, por decirlo así, de la enseñanza. Y el nombre de este personaje es Baruc. Su historia nos ofrece a nosotros una perspectiva clara para que podamos entender cuando el entorno se vuelve incierto, cuando las decisiones pesan más que nunca, cómo debemos responder, cómo debemos decidir. Baruc aparece en el libro de Jeremías, se le describe como hijo de Nerías. Él provenía de una familia influyente de Judá, y esto lo sabemos porque él tenía un hermano llamado Seraías, el cual ocupaba un cargo muy importante en la corte. Eso está en el capítulo 51. Por tanto, Baruc era una persona que había sido formada, una persona que tenía acceso a círculos de liderazgo, tan solo por el parentesco con su hermano. Él era una persona con la preparación suficiente para desempeñar un oficio que era altamente especializado, un oficio que no lo hacía cualquiera, se requería preparación. Y cuando hablamos de personas preparadas, capaces, donde yo pensaba en Baruc y veía cómo era alguien que tenía conocimientos y podía hacer cosas que otros no podían hacer, pues no pude evitar pensar en nuestra comunidad latina, particularmente los que están aquí delante de mí. Hombres y mujeres que llegan a este país quizás con una profesión que estudiaron allá, con conocimiento, con oficios que ya sabían hacer, con años de experiencia que les respaldan. Pueden ser electricistas, pueden ser psicólogos, pueden ser trabajadores de la construcción, mecánicos que pueden abrir un auto y saben dónde está cada pieza y cómo funciona cada pieza. Choferes, administradores, pequeños empresarios, personas, vaya, que saben lo que hacen. ¿Si hay de esos aquí? Yo los estoy viendo. Personas que le saben. Y algo que yo admiro profundamente de nuestra comunidad latina no es solo el conocimiento que tenemos y que tienen, sobre todo los que mencionaba yo hace un momento, sino que sacan adelante la chamba con los recursos que haya. Se dañó eso y no es como que, ay, pues voy a esperar a ordenar la pieza de Italia. No, hombre, agarras la agujeta, te la quitas y le amarras y sacas adelante el trabajo y dices, ya está, lo dejo funcionando. No dejas a la familia todo el fin de semana sin aire acondicionado. Ahí le haces una, decimos, mexicanada, pero puede ser guatemaltecada o como sea, ¿no? Y ahí le amarras y sacas adelante la chamba con lo que tienes, con los recursos que tienes. Y eso es lo que le añade un valor a este conocimiento y a estos oficios. Personas que son mecánicos y que pueden hacer un diagnóstico solo con oír y ¿sabes qué? Mira, en vez de cobrarte tanto, te va a salir más barato, pero vamos a hacerle aquí un arreglo. Y así cosas que pudiera seguir mencionando. En nuestros países, pues a veces no hay acceso a partes, así que pues ¿qué hacemos? Le inventamos, pero lo echamos a andar, aunque nos sobren tuercas, nos sobren tornillos. Y algo que yo admiro, decía, es eso también, la creatividad, la resistencia. Esa combinación de conocimiento y creatividad es algo muy, muy valioso. Volviendo con Baruc, la primera vez que lo vemos en acción es ahí en Jeremías 36. Vamos ahí a Jeremías 36 para que lo veamos ya haciendo su oficio y sepamos cuál era su oficio. Jeremías 36, versículo 4. Y llamó Jeremías, el profeta, a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Y aquí tenemos revelado el oficio de Baruc. Jeremías era el profeta, todos lo conocemos a él, pero Baruc era el que estaba detrás del profeta. Nosotros tenemos registrado esto porque Baruc lo escribió. Él era un escriba o un amanuense, como se le conoce también. Esta disciplina de amanuense no cualquiera la tenía, era algo que requería precisión, en este caso la precisión de captar el mensaje profético, de registrarlo, escribirlo, pero además también el escriba, en este caso Baruc, tenía la responsabilidad de leer públicamente este rollo ante el pueblo, de leerlo ante los oficiales, de leerlo ante el rey, y eso implicaba temple, porque cualquiera puede escribir quizás en ese tiempo, pero no cualquiera puede leer ese mensaje, transmitir ese mensaje a una audiencia y más cuando es una audiencia complicada, que lo veremos. Por tanto, implicaba temple, implicaba claridad mental, pero sobre todo implicaba convicción. La vida de Baruc estaba vinculada directamente, como dijimos, al profeta Jeremías
Y este profeta es un profeta conocido por nosotros como el profeta llorón. ¿Por qué era llorón? Era llorón, y así se le dice, porque se lamentaba. Se lamentaba de la condición del pueblo. Se lamentaba porque él proclamaba el mensaje de parte de Dios, que en ese tiempo era un mensaje de llamado al arrepentimiento, y era constantemente ignorado, era constantemente rechazado, era constantemente perseguido. El mismo Jeremías en algún momento de su vida dijo, ¿sabes qué? Renuncio, I quit. Ya no voy a hablar más de Dios, le dijo a Dios. Pero había en su corazón un fuego ardiente. De eso hay un canto que nosotros entonamos. Y era difícil para Jeremías. Por tanto, era difícil también para Baruc acompañar a este profeta que daba un mensaje que no era popular, que daba un mensaje que generaba tensión en la nación. Y eso llama mi atención porque a pesar de Baruc ser una persona preparada, de ser una persona que tenía el potencial, la capacidad para, digamos, tener éxito, además tenía conexiones, decidió colocar todas esas habilidades, decidió colocar ese talento al servicio de la palabra que el Señor estaba dando en ese momento. Y era una palabra, como dije, confrontadora. No se fue por el mensaje light, el mensaje que te hace sentir bien todo el tiempo, el mensaje que todos quieren escuchar, el mensaje popular, digamos. Él estaba comprometido a dar su talento y su tiempo a ese mensaje real de Dios, el mensaje que no es popular. Así que era un hombre que no solo tenía capacidad, sino era un hombre que también tenía convicciones. Él percibía su trabajo, su oficio, lo que había aprendido, como algo que tenía que ir ligado al propósito de Dios, a ese propósito que Dios tenía para esa generación. Había decidido Baruc permanecer donde el Señor lo colocó. Aquí me puso el Señor junto a Jeremías y aquí me voy a quedar, aunque no tuviera un supersueldo. Él podría haber aspirado a un supersueldo, pero dijo, no me importa el sueldo. Estoy comprometido con el Señor, aunque esto me traiga desgaste, aunque esto me traiga presión. Y yo pensaba también en los paralelismos actuales, sobre todo con nuestra congregación, aquí con nuestra comunidad. Cosas parecidas. Veo a personas capaces, como dije hace un momento, personas trabajadoras, disciplinadas, que además han conocido al Señor Jesucristo, que le han recibido y que han decidido caminar con Él. Personas fieles que no solo buscan salir adelante, sino que buscan honrar al Señor en lo que hacen. ¿Hay alguien así aquí? Que tienen capacidad, pero buscan sobre todo honrar al Señor. Y esa combinación es muy valiosa. Por esto nos vamos a identificar hoy bastante con Baruc, alguien que tiene capacidad, alguien que puede hacer cosas que otros no y que ha decidido rendirle su vida al Señor y serle fiel. En una enseñanza previa, vimos un tiempo en el que la nación de Judá estaba deteriorada espiritualmente, socialmente también, había injusticia, había idolatría, eso lo vimos, pero hay un detalle que a lo mejor no mencioné en ese momento y es la respuesta del liderazgo ante el mensaje de Dios, ante la palabra de Dios, porque digo, una sociedad puede estar podrida, pero a veces el liderazgo pues tiende a ser como que sí, soy católico ahora, sí, soy musulmán también, sí, como que con todo se apegan, o a todos se apegan, ¿no? Muy político el asunto. Pero ¿cómo era la condición allí en Judá? Vayamos al capítulo 36, versículo 23 de Jeremías, ya estás ahí en el 36, en el versículo 23, veamos cómo el liderazgo reaccionaba ante la palabra de Dios. Dice, cuando Jehudí, que era el mensajero de la corte, había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. El rey Joacim recibe el rollo, lo que había escrito Baruc, lo que había profetizado Jeremías. Recuerda, Jeremías profetizó, Baruc escribió y le tomó tiempo. Entonces el rey recibe esto y en vez de analizar el mensaje de Dios, en vez de meditar en él, automáticamente, como vio que no le gustaba, decide quemarlo. Y esto dice mucho del momento nacional. El mensaje de Dios incomodaba, así que ¿qué hay que hacer? Eliminarlo. Por un lado, el país estaba hablando de orden, si revisas el contexto. El país hablaba de estabilidad, hablaba de dirección y que Dios está con nosotros y que estamos mejor que nunca y todo esto, pero rechazaba la voz de Dios que estaba confrontando al pueblo y al rey también.
Y ahí estaba Baruc. Él con sus propias manos había escrito esto y al mismo tiempo veía cómo ese rollo quedaba en el fuego. Su esfuerzo quedaba en el fuego por la decisión del rey. ¿Te imaginas? Invertir tiempo, invertir trabajo, invertir esfuerzo en algo que después termina en la basura, que es despreciado. Estoy hablando de que te hacen una corrección ahí, ¿no? Oye, tengo la cintita esa azul que te ponen en el trabajo, mira, aquí están las marcas de las cosas que hay que mejorar, que hay que cambiar. Eso es algo diferente a que quemen todo tu trabajo, ¿no? Que lo rompan, que lo destruyan. Eso genera frustración. Cuando uno observa ese escenario, no puede evitar hacer paralelos con lo que estamos viviendo hoy, en cuanto a lo que tiene que ver con la condición nacional. Se habla de recuperar valores, se habla de fortalecer a la nación, se habla de corregir excesos morales, pero por otro lado se toman decisiones en las que Dios queda fuera. Se eliminan ciertas agendas visibles que nos eran incómodos a muchos, pero al mismo tiempo crecen actitudes de desprecio hacia seres humanos, divisiones raciales, políticas que golpean a los más vulnerables, a los más débiles, mientras grandes delitos financieros y de otro tipo pues quedan invisibles. Hombres y mujeres trabajadores, mientras esto pasa, viven con temor por salir a ganarse la vida de manera honesta. Y quiero aclarar que no estoy haciendo un análisis partidista, ¿no? Mi objetivo no es político, es bíblico, y lo que estoy haciendo es describir un ambiente complejo, en donde el discurso y la realidad no siempre están alineados, no siempre caminan juntos. Y ese era el entorno en el que Baruc tenía que decidir cómo vivir, en el que Baruc tenía que decidir cómo servir, tenía que decidir cómo permanecer fiel. Y ese es el tipo de entorno en el que algunos se encuentran el día de hoy. Ese es el tipo de entorno en donde algunos están por tomar decisiones. Vamos a ver la primera decisión, veremos 3 decisiones. La primera decisión en tiempos inciertos es: ¿qué haré con mi cansancio? El ver que uno es cristiano, que uno recibió al Señor, que uno es fiel, que está dando pasos de obediencia a Dios, lo cual pues, obviamente no es fácil, cambiar cosas, y aún así vivir en inestabilidad puede ser cansado. Yo sé que puede agotar. Pastor, yo le di mi vida al Señor, yo he hecho ajustes, yo estoy siendo fiel y mira cómo estoy en este momento. No es que Dios debería estarme premiando a mí por vivir así, no es que Dios debería estarme aplaudiendo y dándome su favor y haciéndome expander y crecer mis estacas y todo eso, porque yo estoy siendo fiel en respuesta a mi fidelidad. Bueno, es algo que puede ocurrir en la mente. Y eso mismo le ocurrió a Baruc. En el capítulo 45 de Jeremías, vemos ahí o escuchamos la voz de Baruc. Fíjate cómo estaba él, recuerda, ya vimos su profesión, que era alguien fiel, ya vimos la condición del pueblo, cómo su trabajo no era tomado en cuenta, era quemado en la basura, y ahora veamos cómo reaccionaba Baruc, cómo se sentía. Jeremías 45:3. ¡Ay de mí ahora! ¡Pobre de mí! ¿No? Porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Vemos que Baruc era un hombre comprometido con esa obra que Dios le había encomendado a Jeremías. Él no tenía ningún problema con ser el acompañante de Jeremías. No era el protagonista, pero era el acompañante. Y era fiel ahí, acompañando. Había sido fiel en todo esto. Había invertido tiempo, esfuerzo. Había puesto en riesgo su reputación al escribir, al proclamar este mensaje que no era popular, repito. Sin embargo, el entorno no cambiaba. Soy fiel y nada cambia. Le echo ganas y nada cambia. Estoy sirviendo y nada cambia. La palabra que se traduce ahí como fatigado comunica un desgaste que se acumula. Es la sensación de alguien que sostiene una responsabilidad por mucho tiempo, pero siente que sus fuerzas comienzan a disminuir. Empieza a cansarse porque ha estado sosteniendo una responsabilidad por mucho tiempo. En términos actuales, la psicología describe este fenómeno como fatiga por estrés crónico. Así lo ha titulado. La Asociación Americana de Psicología ha señalado que cuando una persona permanece bajo presión constante, como incertidumbre económica, amenazas externas, inseguridad laboral, por dentro el sistema nervioso se mantiene en alerta prolongada. De eso hablábamos previamente en otra de las enseñanzas, lo que llamamos estrés.
Pero hay muchos síntomas que generan este estrés prolongado, y unos de estos síntomas tienen que ver con agotamiento emocional, con una dificultad para concentrarte. ¿Te ha pasado? Si has estado estresado y dices, ahorita no sé si vengo o voy, ¿no? Y vas manejando y estás estresado y apagas el radio, como que eso te va a hacer concentrarte mejor. O no sé si te ha pasado o solo a mí, que vas a algún lugar y dices, ¿voy o vengo? Vine aquí, pero ¿a qué vine? Porque estás estresado, estás agotado emocionalmente. Otro de los síntomas es irritabilidad, sensación de saturación mental, así como que tengo tantas cosas en la cabeza que no sé, sí, esto sí, todo sí. Y muchos inmigrantes conocen esta experiencia. El trabajo es mucho, es duro, es pesado, y el pago es insuficiente. Las responsabilidades no bajan, la preocupación por el futuro acompaña cada decisión que vamos tomando, y ese esfuerzo sostenido, pues, por supuesto que pasa factura en algún momento, y una factura interna. Baruch llegó a ese punto, reconoció su agotamiento, y ahí comienza la primera decisión que define nuestro futuro. Y es esta pregunta que hacíamos: ¿qué hacer con ese cansancio? Digo esto porque cuando hay este tipo de agotamiento por un trabajo duro que no da los resultados que esperamos, aparece una tentación. La tentación de ajustar nuestras prioridades, pero de la manera equivocada. A veces lo primero que se mueve, pues no es el horario o el trabajo, sino la comunión con Dios. Se descuida la lectura de la palabra. Se reduce la oración a algo rápido. En el nombre de Cristo que yo no resisto, amén. Sí, Señor, te pido por todos, amén. Tú ya sabes, Señor, amén. Ahí, ese es el tiempo de oración. ¿Te acuerdas lo que dijo Baruch? Cansado estoy de gemir. Algunos dicen, cansado estoy de orar ya. Se empieza a faltar a la congregación con más facilidad. Hoy hace calor, no voy a la iglesia, porque pues luego hace calor en la iglesia. Hoy hace frío, no, qué frío, no me vaya a enfermar. No, es que las redadas, no, es que... Y empezamos, ¿no? Con este tipo de excusas. Se pospone el discipulado. No, después escucho la grabación, ahí después. Y como consecuencia el servicio se empieza a enfriar, si es que lo hay. El argumento que es interno, este argumento, pues a veces es razonable, es comprensible. Ahorita estoy muy ocupado, ahorita estoy muy cansado, tengo que resolver otras cosas. Ya cuando todo se estabilice, entonces regreso y con más ánimo, le echamos ganas con todos. Es un argumento interno que a lo mejor algunos no lo dicen, nada más lo hacen. Pero ese pequeño ajuste, ese sacrificio, termina afectando la fuente de la fortaleza. Entonces te sentías cansado y ahora al tomar esta decisión y hacer este ajuste, pues terminas todavía más, porque la fuente de la fortaleza se está apagando. Y así estaba Baruch, agotado. Estaba agotado por un lado, pero a diferencia de lo que dije, él seguía en el lugar en donde Dios lo había colocado. Fíjate cómo su desgaste humano, natural, no lo llevó a abandonar la asignación que se le dio. Esto es bien importante si lo aplicamos a muchas áreas de la vida, ¿no? Por ejemplo, al ministerio. La palabra dice, le dijo Pablo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, no te rajes. En la guerra a veces cambian las temporadas también, pero pues, no te enredes en los negocios de la vida dejando tu llamamiento y dejando la asignación que se te dio. El lamento de Baruch no lo desconectó de su propósito. Hermanos, el cansancio, veamos esto, puede convertirse en dos cosas. Puede convertirse en una excusa para alejarnos o puede convertirse en una oportunidad para que profundicemos nuestra dependencia de Dios. Estoy cansado, pero Señor, en mi cansancio me aferro a ti. Es lo único que puedo hacer. El salmista decía, bendice alma mía a Jehová. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué le hablaba a su hombre interior? Porque estaba cansado, porque por sí mismo no quería bendecir a Jehová, no podía bendecir a Jehová, no tenía fuerzas quizás, estaba cansado, pero le hablaba a su hombre interior y decía, alma, bendice a Jehová. Así que decía que pues puede ser el cansancio la excusa para alejarnos o la oportunidad para profundizar en nuestra dependencia. La pregunta es, ¿qué decisión vas a tomar tú? El cansancio es real
Y si el cansancio es real, entonces la respuesta debe ser real también. O sea, no solo hay que reconocerlo, hay que saber cómo manejarlo y la palabra nos enseña cómo. Por ejemplo, la psicología, por un lado, habla de varias prácticas que te ayudan cuando el estrés es prolongado. Te enseña, mira, establece límites claros, ¿sí? O sea, a las 8 apago el televisor, apago la computadora, etcétera, ¿no? Cada uno tiene sus aplicaciones. Reducir la exposición constante a estímulos que generan ansiedad. O sea, si una noticia o las noticias me generan ansiedad, pues reduzco la exposición constante. Ordenar prioridades también se recomienda. Buscar acompañamiento, no aislarte. Aprender a decir que no. Eso es importante también. Cuando estás muy cargado y te traen más cosas, sí, todo sí, todo sí. Hay que aprender a decir que no también. También insiste en el descanso intencional. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la mente necesitan pausas reales. Eso es lo que enseña la psicología. Pero si vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que esos principios ya Dios los había dado, integrados a la vida espiritual. Si vas al Génesis, te vas a encontrar con que Dios, en el capítulo 2, versículo 2, descansó. Dios trabajando y luego descansando. Coincide con lo que vimos. En los Salmos también, en el Salmo 37, versículo 7, te encuentras también con este principio. Te digo, está por toda la Biblia, pero solo tomo algunos ejemplos. Génesis 37, 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿A poco no te habla eso de detenerte de actividades? No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. El mismo Señor Jesús, si vamos a los evangelios, en Marcos capítulo 6, el mismo Señor Jesús les enseñó esto a sus discípulos. Desde el Génesis ya estaba, los salmos hablaban de ello, y Jesús, pues como conocedor de las Escrituras y como el autor de ellas, pues les enseña esto a sus discípulos. Marcos 6:31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Era mucho el trabajo, y no solo el trabajo físico, sino el trabajo mental. Pensaba yo el otro día en cómo el Señor Jesús en algunos momentos sanó a todos los que estaban ahí. ¿Te imaginas eso? Una multitud y el Señor sanando a todos y cada uno de los enfermos. ¿Te imaginas eso? Y no crees que lo hacía en serie, así tipo Temu, ¿no? O sea, ahí les va, ¡fum!, todos sanados ya. No, se tomaba el tiempo. Y lo vemos en los evangelios. Como, por ejemplo, con aquel ciego, ¿no? Hizo lodo y le puso con su saliva tierra, ¿no? El lodo en los ojos y lo sanó. Y vemos cómo se tomaba el tiempo con cada uno, con los sordos, con los ciegos, y así iba el Señor con uno, con otro, y los discípulos alrededor ayudando, apoyando al Señor Jesús también haciendo lo mismo. ¿Te imaginas cómo terminaban? Agotados, cansados, mentalmente también, espiritualmente también, porque el trabajo espiritual también agota espiritualmente. El Señor les dice, apártense, no han ni comido, cómanse una sardina o algo ahí de lo que ellos tenían. Pero no se trata solo de detener actividades, sino de en ese paro de actividades reenfocar el corazón. ¿Hacia qué? Hacia el propósito, hacia el llamado que Dios nos ha hecho. Y aquí es en donde hay que ser muy cuidadosos, porque es sabio organizar la vida, amén. Es prudente hacer ajustes en nuestros horarios, es saludable buscar consejería, por supuesto, pero nada de eso sustituye la comunión con Dios. Yo puedo darle un consejo, pero no puedo orar por usted, en su lugar, quiero decir. No puedo leer la palabra en su lugar. Que ya terminé mi lectura, ahora voy por la lectura del hermano Fabián. No hay ningún hermano Fabián aquí, ¿verdad? Pero no, eso es imaginario. Y allá, ya leí por el hermano Fabián, ahora voy por la hermana Petrita. No, eso es algo que cada uno debe hacer. Si el cansancio nos lleva a soltar la oración, si nos lleva a cerrar la Biblia, a aislarnos de la congregación, ¿sabes qué? Estamos debilitando esa fuente que nos sostiene, esa fuente que nos da la fuerza para seguir. Baruc, vemos que expresó su agotamiento, pero permaneció en su lugar. Continuó escribiendo, continuó acompañando a Jeremías. Pues me queman el rollo, pues yo le sigo con mi rollo, el rollo que el Señor me llamó a escribir, ¿no?
Él no resolvió su desgaste alejándose del llamado. Más bien, él escuchó la voz de Dios desgastado. Siguió escuchando la voz de Dios aún desgastado. En términos prácticos, esto implica que cuando el trabajo nos presiona, cuando el entorno se vuelve incierto, cuando se nos baja el ánimo, hay algo que no debe negociarse y es nuestro tiempo con Dios, nuestra relación con Dios. Tal vez haya otras cosas que abandonar, reorganizar, pero la comunión con Dios, al contrario, en esos tiempos debe fortalecerse. ¿Por qué? Porque en la comunión con Dios nuestras fuerzas son renovadas, nuestra perspectiva es aclarada. Y esa es la primera gran decisión en tiempos inciertos. ¿Qué haré con mi cansancio? ¿Abandono todo o lo tomo como una oportunidad para que el Señor renueve mis fuerzas y aclare mi perspectiva? Veamos la segunda decisión. ¿Qué haré con mis expectativas? Después de que Baruc expresa su cansancio, hay algo bien interesante ahí en el texto. Jeremías 45, volvamos ahí. Dios escucha el lamento de Baruc. No lo ignora, ¿te fijas? Dios no ignora nuestro lamento. Dios escucha nuestras oraciones. Yo no sé de dónde alguien sacó que Dios no escucha nuestras oraciones. Y es que si no la haces con esta fórmula, Dios no te va a escuchar. Yo no sé de dónde lo sacaron. Pero yo sé y creo en un Dios que es omnipresente, o sea, está en todo lugar. Yo creo y amo a un Dios que es omnisciente. Eso quiere decir que lo conoce todo y conoce nuestros pensamientos. Sí, todos nuestros pensamientos. Nada más eso debería ponernos a temblar, ¿no? Conoce lo que vamos a decir. Vaya, el salmista dice, aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes todas, Señor. Entonces Él conoce esas oraciones, las escucha, aún esas oraciones que no son teológicamente correctas, esas oraciones que a veces son un poco inmaduras, ridículas, ¿quieres decirlo así? Oraciones como, Señor, ¿no sabes lo que me hizo? Pues sí, claro que lo sabe, pues te digo que es omnisciente. Entonces, ¿te fijas? Señor, mírame cómo estoy. Él sabe cómo estamos. Y Él no las ignora. Pero por otro lado, así como a Baruc, Él no ignora nuestros lamentos, pero tampoco quiere dejarnos allí. No es su intención que nos quedemos allí en el lamento, en el nadie me quiere, en el me hicieron esto, y allá en el 1985 no me saludaron y no me reconocieron mi esfuerzo. No, fíjate lo que le dice el Señor. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. ¿Te fijas cómo Dios conoce sus pensamientos? Dios sabía que Baruc era un hombre que había caminado en obediencia a Dios. Era un hombre que había acompañado al profeta en tiempos de persecución y de desprecio a la palabra de Dios. Sin embargo, en medio de ese servicio, habían ciertas expectativas personales de Baruc que seguían presentes. La palabra que aparece allí como grandezas, cuando le pregunta, ¿y tú buscas para ti grandezas? Esa palabra apunta a aspiraciones de expansión. O sea, tienes algo y quieres hacerlo crecer. Tienes, una verdulería, entonces quieres que se convierta en un supermercado, ¿no? Eso es normal. Esta palabra grandezas también apunta a aspiraciones de reconocimiento. Claro, tengo una empresa y quiero que la valoren como una buena empresa, una empresa confiable, un negocio que ofrece un buen producto y un buen servicio. Habla de aspiraciones de estabilidad. Claro, tenemos lo suficiente, ahí la llevamos. Y eso, mis hermanos, no tiene nada de malo. Si hablamos acerca de trabajo, pues una persona que trabaja, pues piensa en no quedarse así en chiquito, piensa en crecer, por supuesto. Eso no es del diablo, eso no es pecado. Una persona que tiene un negocio, pues espera que le reconozcan, que le pongan 5 estrellitas en todos sus reviews de Google, claro, porque ese reconocimiento le va a producir esa expansión y ese crecimiento que está esperando. Alguien que tiene un negocio, pues busca, por supuesto, estabilidad, estar preparado por si se complica la situación, etc. El tema con Baruc y con esas grandezas que él buscaba para él, el tema es que en ese momento la nación se estaba dirigiendo hacia una crisis todavía más profunda. Mientras que el entorno se estaba cayendo a pedazos, en el fondo Baruc todavía esperaba expansión, reconocimiento, estabilidad. ¿Pero qué hace Dios? Dios lo ubica para que considere el tiempo que está viviendo.
Ubícate en qué tiempo estamos viviendo, Baruch. Judá no estaba atravesando una etapa de consolidación, de avance visible, aunque alguien pudiera decirlo, somos los number one. Pues no, la neta es que no se veía. Entonces el momento en el que ellos estaban exigía otra clase de enfoque, no un enfoque en la expansión, en el reconocimiento, en la estabilidad, otra clase de enfoque. Y recalco que Baruch no se estaba inclinando hacia una ambición pecaminosa, simplemente tenía expectativas justas que pues necesitaban ajustarse de acuerdo al tiempo que estaba viviendo, pero sobre todo al propósito de Dios para esa generación. ¿Y qué si Dios te está haciendo esta misma pregunta a ti, mi hermano, mi hermana? En tiempos inciertos como los que estamos viviendo. Son inciertos, ¿sí o no? O sea, no pensabas dormirte y despertarte y ¡ay, estamos en guerra! Pues no me hablaron para preguntarme, no me avisaron, pero pues ya estamos. Nuestro país está en guerra. Son tiempos inciertos. Y cada mes hay algo ahí, ¿verdad? Que está pasando. Enero, se madura la cosa, ¿verdad? Febrero, se enmencha la cosa. Marzo, o sea, dices tú, vamos uno por mes, o sea, y luego ¿qué sigue? Abril, ¿qué será? Bueno, tiempos inciertos. En tiempos así, las expectativas suelen mantenerse intactas. O sea, el país está como está, pero mis expectativas siguen. Yo sigo esperando lo mismo que esperaba hace 2 años. Sigo esperando expansión, sigo esperando reconocimiento, sigo esperando estabilidad. Pero ¿no estás viendo cómo estamos? Y allí nace la segunda decisión. ¿Qué hago con aquello que esperaba alcanzar, pero que ahora parece que no alcanza con la realidad que estoy viviendo, con la realidad nacional, en el país de las oportunidades? Cuando las expectativas, siguen siendo altas, pero el entorno cambia, hay una presión que aparece en el interior. Y esa presión de querer ver cumplidas las expectativas a veces nos orilla a tratar de forzar los resultados que esperábamos, a tratar de estirar la liga, hablando en el lenguaje de la agricultura. Es como querer exprimir la tierra aunque la temporada no sea la adecuada. Y eso se puede ver de varias formas. Se puede ver, por ejemplo, en buscar ingresos rápidos sin evaluar los riesgos. Me están ofreciendo esto, no, pues ya le dije que le di clic ahí porque me estaba ofreciendo una millonada nomás con responder 3 cosas y ya te transaron, ya te estafaron. Se puede ver en pedir préstamos que luego se vuelven una carga pesada. Yo tenía este problema en mi negocio y ahora voy a pedir este préstamo con intereses altos para salir del problema, pero el problema ni se resolvió y ahora estoy endeudado y a 30 años más. Dices tú, ahora tienes 2 problemas. Se puede ver en vender bienes por debajo de su valor con tal de sostener una imagen de estabilidad. Para que parezca que a mí me va todo bien, termino malbaratando esto o aquello. Se puede ver aceptando trabajos que comprometen nuestros principios o peor aún, haciendo cosas que son ilícitas visiblemente, bajo esa idea de pues no hay de otra. Mira cómo estamos, no hay de otra. El impulso es, por un lado, comprensible. Se quiere proteger lo que se había proyectado para la vida. Sin embargo, cuando se intenta sacar del momento algo que el momento no está ofreciendo, el resultado suele ser fracaso, vulnerabilidad, frustración. Ahora, fíjate la respuesta de Dios. ¿Buscas para ti grandezas, expansión, reconocimiento, estabilidad en el tiempo en el que estamos? Fíjate lo que le responde Dios. Y por ahí es la respuesta de Dios para ti también. No las busques. ¿Puede decirlo? No las busques. Dile que está a tu lado. No las busques. Dios no estaba descalificando las capacidades de Baruch. No le estaba diciendo, todo eso que sabes no sirve para nada, échalo a la basura. No. Tampoco estaba diciendo, tus expectativas son del diablo. Esas expectativas de expansión, esas expectativas de reconocimiento, esas expectativas de estabilidad son del diablo. No, tampoco estaba haciendo eso. ¿Qué es lo que está haciendo Dios para ese momento? Porque Él trae un maná fresco para cada día para nosotros. Él tiene una palabra para cada temporada. El tema es de que a veces esa palabra no coincide con nuestras expectativas. Y ahí es en donde hay un conflicto. Pero ¿saben algo? Dios no se equivoca, O sea, Él no va a cambiar su plan por nuestras expectativas. Si voy a cambiar todo lo que estoy haciendo en el país y en el mundo por tus expectativas. No, o sea, quisiera decirte que sí,
y que tú eres la niña de los ojos de Dios y el campeón, y Dios va a cambiar todo nomás por ti, por tus sueños. Pues sí, pero no, yo no doy ese tipo de mensajes. Yo soy más onda Jeremías. Lo que estaba haciendo Dios era orientarlo, hacer ajustes de acuerdo a ese tiempo que estaba viviendo. Si lo ves en la Biblia, Israel, por ejemplo, pasó temporadas en donde se sembraba con abundancia y se recogía con abundancia. Pero también, y creo que es la mayor parte del tiempo, habían tiempos de juicio, como ese que estaban viviendo ahí, tiempos de disciplina, en donde el enfoque debía cambiar. Ellos estaban en esa nación y eran parte de esa nación que Dios estaba disciplinando, y aunque ellos eran justos y rectos, en el caso de Jeremías y de Baruc, pues todo esto les alcanzaba a ellos y tenían que ajustar sus expectativas. Si leemos al sabio Salomón, vamos a encontrarnos con que él decía, hay un tiempo para todo, hay temporadas, hay tiempo para sembrar, para plantar, para cosechar, y hay tiempos para bajar las revoluciones, para detenerse. La imagen del agricultor que mencionaba al principio nos ayuda, porque el agricultor sabe que no puede sembrar en cualquier momento. Si la tierra está en reposo o si el clima no favorece esta siembra y él insiste, va a arruinar la semilla. Entonces la sabiduría aquí consiste en discernir en qué estación estamos y no esperar de la tierra algo que la tierra no puede producir en el momento. Si lo aplicamos a nosotros, hay etapas donde la prioridad no es crecer más rápido empresarialmente o económicamente. Hay etapas donde no es así. Hay etapas en donde simplemente hay que permanecer estables. Estamos en etapa de permanecer estables. Estamos en una etapa de meterle más duro al cuidado de la familia. Y decías tú, pastor, no tengo tiempo para hablar con mis hijos porque tengo mucho trabajo. Y pum, se baja el trabajo. Ahora tienes tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar estresado? ¿Vas a estar buscando qué vender? ¿Vas a estar buscando para mantener un estatus, un nivel y de proyectar que estoy alcanzando el sueño americano? ¿O vas a cuidar a tu familia? Ahora tienes tiempo para platicar con tu esposa. Ahora tienes tiempo para platicar con tus hijos. Tiempo para fortalecer tu fe. Cuando entendemos la temporada que estamos viviendo, nos evitamos tomar decisiones precipitadas, como las que hablaba al inicio. Y esa es la segunda gran decisión en tiempos inciertos. La decisión de ajustar las expectativas de acuerdo al propósito de Dios en el tiempo que estamos viviendo. Eso es sabiduría. Veamos la tercera decisión. Y esta decisión es, ¿qué voy a valorar realmente en tiempos de crisis? Estoy en tiempos de crisis, ¿qué voy a valorar? Fíjate, después de que le dice Dios, deja de buscar grandezas en este tiempo, hay una promesa que añade, y aquí se pone bueno el asunto. Dice la segunda parte del versículo 5 de Jeremías 45. Dice, ¿buscas para ti grandezas? Sí, pues no las busques. Dice, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. La nación estaba, ya vimos cómo. La nación se dirigía a la ruina. ¿Por qué? Por no obedecer la voz de Dios. Va al juicio de Dios. Y en medio de esta temporada en donde todo parece reducirse, Dios le coloca a Baruc una esperanza. Es lo que quiere colocar en ti y en mí. Una esperanza que es concreta. Y a lo mejor no es la grandeza que esperaba, pero hay una esperanza. Le dice, tu vida va a ser preservada. Le dice, a ti te daré tu vida por botín. Esa expresión, vida por botín, es un lenguaje de guerra. Cuando habían guerras, vencían al enemigo, todo eso que quedaba, los tesoros, los bienes que quedaban, pues venían a ser parte del botín. Incluso hasta personas venían a ser parte del botín, personas que sacaban la banderita blanca y decían, yo ya no peleo, yo me rindo, y si quieren tomarme como esclavo, bueno, venían a ser también parte del botín. Y en el caso de Baruc, lo que iba a conservar no iba a ser su prestigio, su fama por su habilidad para escribir y para transmitir, no. Iba a ser el botín, su vida. Esto es lo que vas a sacar de esta temporada. Vas a vivir. Eso es lo que vas a sacar de esta temporada. No te vas a romper así, vas a expandirte impresionantemente, vas a conservar tu vida.
No se vayan a parar del asiento y se vayan a ir, ¿eh? No, pastor, así que chiste. Venía que me profetizara prosperidad y un manto de quién sabe qué, ¿no? Hay temporadas en donde Dios nos permite un estate quieto. ¿Te ha pasado? Como ahora puede ser. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace Dios? Para que reordenemos nuestras prioridades. Y hay algo interesante aquí. Cuando todo se mueve, cuando el crecimiento se detiene, ¿sabes qué es lo que queda? Queda eso que es verdaderamente valioso. Porque podemos tener el negocio más próspero y el negocio más famoso, pero al mismo tiempo perder a nuestra familia, al mismo tiempo perder nuestra alma. Jesús lo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, expandirse y tener reconocimiento y estabilidad si pierde su alma? Bueno, esto ya lo estamos viendo aquí. En esos momentos cuando uno empieza a perder cosas materiales, por otro lado, empieza a valorar esas cosas que antes dábamos por hecho, por garantizadas. ¿Cómo qué, pastor? La vida. Sí, la vida. A ver, respira. Puedes respirar, algunos no pueden. Necesitan un tanque de oxígeno para poder respirar. Cosas como la familia, voltea ahí a tu lado, tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, si es que están acá. Otros no la tienen. Otros han sido separados de sus familias. La comunión con Dios por medio de Jesucristo, cosa que algunos no tienen porque no han creído en Él. Y no tienen esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La salvación, la vida eterna. Bueno, en momentos cuando se pierde todo, lo que parecía pequeño se puede volver esencial o podemos verlo como esencial. Es una decisión. Baruch recibe una promesa sencilla. Vas a conservar lo más importante. No van a haber grandezas por ahora, pero lo más importante lo vas a conservar. Te lo pongo así. En la cama de un hospital, cuando tienes a un ser querido en la cama del hospital, cuando por otro lado los doctores no tienen respuestas, te dicen, no sabemos, ya lo revisamos todo y no sabemos qué es, pero está mal. En esos momentos, uno se aferra a la vida de la persona. Yo he estado ahí. En un momento, hace tiempo, cuando mi esposa estuvo enferma en una crisis, le hablé a la doctora y le dije, doctora, está pasando esto y esto y esto. ¿Y saben qué me dijo? Ay, qué estrés con ustedes. Dice la doctora, la experta. En esos momentos, uno se aferra a la vida, se aferra a Dios. Ahí no está uno pensando en, ay, mi auto nuevo, ay, mi negocio, ay, Tienes a una persona que su vida está en peligro, a una persona, a un ser querido. ¿Te fijas cómo en momentos de crisis, pues la grandeza se olvida y se centra uno en lo más importante? El Señor nos dio una palabra durante ese tiempo de enfermedad de mi esposa, precisamente cuando no sabíamos qué hacer, cuando todo se veía oscuro. Buscamos al Señor, buscamos consejo, buscamos a nuestros pastores y recibimos una palabra. La palabra fue esta enfermedad no es para muerte. Esa fue la palabra que recibimos. Y oramos, Señor, confírmanos esta palabra, y nos llegó por otra vía. Esta enfermedad no es para muerte. Pasa el tiempo, hay una recaída y por medio de alguien también con el que no tenemos mucho compañerismo, mucha relación, no sé por qué te digo esto, pero no sé si tiene sentido para ti, me dijo, esta enfermedad no es para muerte. El Señor confirmándolo, pero si estamos muy metidos en buscar grandezas, si estamos muy metidos en el lamento, en el, ay, no, todo me sale mal, difícilmente vamos a oír la voz de Dios. Nota, no estoy diciendo que Dios no nos va a hablar, Dios está hablando. Cada que abrimos nuestra Biblia, Él nos habla. Cada que escuchamos una predicación, Él está hablando. El tema es de que nosotros debemos de prestar nuestro oído y en vez de tratar de estar solucionando las cosas con nuestros medios y de estar diciendo, ay, voy a hacer esto porque por esto y porque es bajar las revoluciones y escuchar la voz de Dios. Esa palabra que recibimos, esta enfermedad no es para muerte y que fue confirmada para mí, fue mucho mejor que escuchar, te ganaste $1 millón. Y los que han estado en condiciones de salud como esas saben de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, yo no quiero $1 millón, yo quiero que mi esposa esté bien, o yo quiero que mi hijo esté bien de salud. Hablando de valorar cosas tan simples como la misma vida, la psicología y los estudios sobre bienestar llegan a conclusiones similares. Investigaciones de universidades como Harvard
y estudios longitudinales sobre felicidad han demostrado que las personas que atraviesan crisis como pérdidas y así, suelen valorar más a sus relaciones más cercanas, a sus seres queridos más cercanos. Suelen valorar más su salud. Veo al enfermo y valoro mi salud. Y digo, gracias a Dios porque por lo menos yo estoy bien. Si no, imagínate, los dos estamos mal. Está terrible. También se ha documentado que el bienestar subjetivo no depende exclusivamente del nivel de ingresos, sino de factores como esos vínculos significativos, esa persona, ese ser querido, el sentido de la vida, la coherencia interna. Así que la ciencia describe este fenómeno de estar en una crisis y valorar la vida, la familia, la salud, como reordenamiento de valores ante la adversidad. En tiempos de crisis colectiva se intensifica la conciencia de lo que realmente sostiene a una persona. Y una vez más, la ciencia conserva lo que el Señor ya había dicho. La ciencia toma de lo que Dios ya había hablado en la Escritura. Cuando el entorno se sacude, queda claro qué es lo que verdaderamente importa, qué es lo esencial. La revelación bíblica ha insistido por siglos en esta misma verdad. Hay cosas que sostienen la vida mucho más que ese progreso aparente o progreso visible. Deuteronomio 8, versículo 2. Allí Moisés está ante el pueblo y les recuerda al pueblo el desierto que atravesaron. Y les dice, atravesamos todo esto con un propósito. Dios nos quería enseñar algo. El desierto para ellos duró 40 años. Así que si pensabas que era mucho ya ahorita, un año, bueno, aquí duró 40 años. Ahora yo no sé si va a durar 40 años esto. No sé, a lo mejor nomás dura 3, pero mira, si ves el desierto que duró 40 y dices, pues bueno, 4 en total ya no es tanto. Pero fíjate lo que les dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, o donde te ha traído, Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, en el desierto, te fijas, está la decisión, o guardo o no guardo los mandamientos del Señor. Y no estoy hablando de irte al mundo a drogarte con fentanilo, no. Estoy hablando de simplemente, como dijimos, abandonar la comunión con Dios. Si habías o no de guardar sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La provisión es importante, Dios lo sabe. Por eso, a pesar de que estaba probando al pueblo, a pesar de que estaba afligiendo al pueblo con el propósito de probarlos, les estaba dando el maná. Pero si conoces un poquito de la narración bíblica, te vas a dar cuenta de que no era un menú distinto todos los días. No era, ¿hoy qué hay? No, pues hoy hay chicharrón en salsa verde con arroz y frijoles. Ah, muy bien. ¿Y hoy qué hay? No, pues hoy hay picadillo de res No, hoy hay hígado encebollado. No. Bueno, o sea, no era un menú diferente cada día. Y no era como que, me pone para llevar y lo guardas. No había cajita para llevar, no había to-go box. Si sacabas tu cajita de esa de emergencia para llevar para el perrito, según, esa se echaba a perder, el maná. Era lo mismo todos los días, lo mismo todos los días. Su porción para poder subsistir. Y era un pan que maná significa, ¿qué es esto? ¿Y esto qué? Bueno, pues puede ser que Dios te esté hablando ahora. Pues nomás hay dieta vegana ahorita. Hay que ser creativos. Familia, estamos en veganismo ahora. Frijoles con tortilla, that's it, y agua natural. Pero van a ver qué saludables nos vamos a poner, ¿no? Y pues Dios nos tiene con eso. Ahorita no es tiempo de pensar en steak todos los días y costilla de res así de brontosaurio. No, espérate, no. Carne guayú y todo ese tipo de asuntos, ¿no? La provisión es importante para Dios, pero el aprendizaje espiritual es más profundo. Por eso le dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Salmo 73, versículo 25. El salmista está orando al Señor y le dice al Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? O sea, ya en lo alto, tú eres lo que yo valoro.
No mi expansión, mi estabilidad, mi reconocimiento, lo tengo así como, eso es lo que voy a alcanzar. No, dice, Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, hay que haber sido tratado por Dios para llegar a este punto. Pero sabes, tampoco es algo que aparece así mágicamente, ¿no? Es una decisión. Esto surge, este salmista lo vemos aquí hablando así porque había tomado decisiones, así como lo hemos visto. Mi carne y mi corazón desfallecen. Claro, o sea, no estás hablando con el súper espiritual de que, ando por las nubes volando y ni como y así. No, era alguien que reconoce y dice, mi carne y mi corazón desfallecen, se cansan, se agotan, se frustran, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porción tiene que ver con porción de comida. Tú eres mi alimento, Señor. El salmista está atravesando una crisis de comparación. Otros prosperan y yo no. ¿Por qué otros sí se están expandiendo en este tiempo y yo no? Pero termina llegando a esta conclusión, ¿lo ves? Cuando todo lo demás se debilita, Dios permanece como mi porción. La estabilidad se puede ir, el negocio y la prosperidad se pueden ir, pero Dios permanece. Él es mi porción. Y esos textos muestran que la estabilidad verdadera no depende de lo que uno va acumulando, sino de a quién le pertenecemos, de en quién descansamos. Baruc tuvo que hacer este ajuste interno. La temporada no le estaba ofreciendo expansión. ¿Qué es lo que le estaba ofreciendo esa temporada? Preservación. ¿Sí se entiende? Esa temporada no le ofrecía expansión, prosperidad, que yo te pudiera decir, mira, vas a salir de todas tus broncas, vas a estar mejor y la gloria postrera será mayor que la primera, aleluya. No, vas a preservar tu vida. Esto es lo que Dios te garantiza. ¿Lo tomas o lo dejas? Dios le estaba diciendo que conservar la vida en medio del juicio ya es misericordia. Estoy en un país que está pasando por un juicio, estoy hablando desde términos de Baruc, ¿sí? Y en medio de este juicio, Dios me está prometiendo que mi vida se va a mantener, que mi vida será preservada. Eso, mis hermanos, ya es misericordia. El tema es de que a veces no lo valoramos. Pensamos que merecemos todo. Es que yo merezco que a pesar de que el país esté como esté, yo merezco estar próspero económicamente como lo estaba hace 2 años. Yo merezco mantener esta estabilidad y estas riquezas y esto. Y si no, me voy para donde me vaya bien, o por lo menos en donde no esté estresado. ¿Sabes? Eso, mis hermanos, hasta incluso si lo ves desde una perspectiva meramente terrenal, como que no tiene mucho sentido. Te voy a decir por qué. Porque en mi país dicen, y esto no es inspirado por Dios, cuando a Estados Unidos le da un resfriado, a México le da neumonía. O sea, dices, me voy de aquí porque aquí la cosa está terrible y te vas para allá va a estar peor, materialmente hablando, humanamente hablando, ¿sí? Eso es solamente para echar a andar la ardilla un poquito. Aunque nosotros no nos guiamos por ese tipo de cosas, nos guiamos por Dios. El asunto es que a veces decimos, Dios me dijo. Hay que tener cuidado con ese Dios me dijo. No porque Dios no hable, no porque Dios no diga nada. Por supuesto que Dios nos habla. Acabo de decir, nosotros Dios nos dio una palabra que salía de la Escritura, que fue confirmada una y otra vez. Sí, Dios habla. El asunto es de que a veces maquillamos nuestros deseos, maquillamos nuestra cobardía y el querer huir y desaparecer e ir al lugar en donde sí vamos a alcanzar esa expansión, esa estabilidad y esos sueños, y lo disfrazamos con un Dios me dijo. Hay que tener mucho cuidado cuando decimos Dios me dijo. Solamente si lo dijo. No es si yo siento. Yo siento no quiere decir Dios me dijo. Hay que ser objetivos también. ¿Cómo te lo dijo, hermano? No, pues no sé, yo sentí, se me hizo, y es que otra cosa, se abrió una puerta, se cerró una puerta. Eso no siempre es Dios. O sea, decimos, si viene, dice el soltero, si viene la muchacha que me gusta vestida de rojo, ella es la indicada, con esa me voy a casar. Y ella, pues siempre se viste de rojo, ya sabes, y estás poniendo... Pero le quieres poner tu onda acá espiritualoide, ¿no? Y decimos, mira, todas las puertas se están abriendo. Sí, claro, las fronteras de regreso se están abriendo, seguro. Hasta te pagan por irte.
Pero eso no quiere decir Dios te dijo a ti, vete en este momento. Tal vez la palabra para ti en este tiempo sea esta de Baruch. ¿Buscas para ti grandezas? No las busques ahorita. Confórmate con que te voy a dar la vida. Confórmate y valora todo lo que tienes. Y no salgas con tu rollo de Dios me dijo, ¿sí? Porque lo que revela muchas veces eso es una poca reverencia por la voz de Dios. Si no puede decir amén, diga amén. Hablaba de lo que pensamos merecer. Decimos, yo merezco en este tiempo porque es que yo soy fiel, pastor. Es que yo oro todos los días. Es que yo le echo ganas. Es que yo soy esforzado en la obra y en el servicio a Dios. Y así que yo creo que yo merezco, a pesar de que el país esté como esté, estarme expandiendo. Pero si hablamos de merecer, mis hermanos, y siendo bien objetivos, al menos hablo por mí, porque a lo mejor en tu caso es diferente, pero hablo por mí. Por mi pecado, yo merecía la condenación eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia, tuvo paciencia de mí y me esperó. A pesar de que mis papás me llevaban a la iglesia y de que yo era de lo peor y les aparentaba, les decía todo lo que querían oír. Les decía, mira papá, sí, gloria a Dios, aleluya, amén, y mira mi devocional y eso y aquello. Pero atrás hacía cosas a escondidas de ellos. Eso ya existía, jóvenes, desde mis tiempos. No crean que descubrieron algo nuevo. Y acá aparentaba, ¿no? Ay, gloria a Dios, pero atrás, gloria a Trevi. ¿Sí? Eso también lo entiende nomás cierta generación, los de mi generación. Pero Dios fue paciente conmigo y tuvo misericordia de mí. Podía haberme fulminado allí mismo cuando yo mismo era de los que decía, Dios me dijo y Dios te dice y Dios así te dice el Señor. Y era mentira. Dios podía haberme fulminado allí mismo, pero Él tuvo paciencia conmigo, tuvo misericordia de mí, no me pagó conforme a mis iniquidades, engrandeció sobre mí su misericordia y un día me alcanzó y de verdad le rendí mi vida al Señor. Me dio esa oportunidad de rendirle mi vida al Señor y obviamente me extendió su gracia, porque ese es el Dios que tenemos. No un Dios que no solo no nos da el castigo que merecemos, sino un Dios que añade gracia, que da ese favor inmerecido. Y gracia sobre gracia, dice la palabra de Dios. Le das un aplauso al Señor por eso. Es tiempo de juicio, pero vas a preservar tu vida. Fue lo que le dijo Dios a Baruch. Cuando el trabajo se vuelve incierto, cuando las licencias para poder trabajar se pierden y cuando el ingreso familiar disminuye, es fácil medir todo por lo que cambió. Mira cómo está, antes era así, ahora ya no es, y esto, y mira lo que está pasando, y más trabas, y todavía lo que se viene. Sin embargo, hay elementos que todavía permanecen: la vida, la fe, la familia, la iglesia, la salvación, y pudiera seguir. Y esa es la tercera decisión: decidir darle valor consciente a esto que permanece, en lugar de permitir que lo que perdimos defina nuestra percepción de la temporada. Para ir concluyendo, mis hermanos, los contextos cambian. Si tienes más de 30 años, por ejemplo, te vas a dar cuenta que los contextos van cambiando. Incluso en este mismo país han habido contextos diferentes, tiempos diferentes. Ya te pudiste dar cuenta también de que las administraciones cambian. ¿Sí? O sea, no queda todo el tiempo el mismo presidente. Te has dado cuenta también de que las leyes se modifican. Pero si has creído en el Señor, te has dado cuenta también de que ninguna estructura humana permanece para siempre, pero Dios sí. El propósito de Dios sí permanece para siempre. ¿Dónde está Alejandro el Grande? ¿Dónde está? Algunos ni lo conocen. Así de grande es, fíjate. Pero Dios y su propósito permanece. Hay muchos que han sido olvidados. Te hacen aprenderte los nombres de los presidentes para el examen de la ciudadanía. ¿Ya te los aprendiste? Bueno, vételos aprendiendo, aunque sea. Empiézalo por ahí. ¿Por qué? Porque pues, te los tienes que recordar, pero ¿quién se olvida del nombre de Dios? Y su propósito sigue en pie. Su propósito atraviesa generaciones. Ha atravesado, ya han habido personas que han tratado de destruir la palabra de Dios, han habido personas que han tratado de perseguir, de destruir a la iglesia, que es el propósito de Dios, pero su propósito ha atravesado generaciones, opositores, adversarios, y eso debería darnos perspectiva a nosotros, los que hemos creído en Él.
perspectiva en cuanto a la etapa que estamos viviendo. La etapa que estamos viviendo no es el final de la historia, no es el final de la historia. ¿Sabes cuál es el final de la historia? El Señor Jesucristo ante una novia, la novia de Cristo, la iglesia, que se ha preparado, que se ha vestido de lino fino, resplandeciente. Ese es el final de la historia. Unas bodas, las bodas del Cordero, en donde su pueblo estaremos eternamente adorándole. Ese es el final de la película. ¿Y sabes qué? Se va a dar porque se va a dar. Entonces, cuando vemos esto así en perspectiva, la temporada que estamos viviendo, ¿cómo que queda? Por esto Pablo podía decir, porque esta leve tribulación momentánea, dices tú, ¿cuánto tiempo fue de tribulación para Pablo? Pues un buen, ya va un año. ¿Cuánto tiempo más será? ¿3, 4? ¿4? ¿Lo dejamos ahí? ¿O nos vamos 8? Que venga el mismo partido, así, ¿no? 8. Pero si lo ves a la luz de toda la eternidad, podemos decir como Pablo, esta leve tribulación momentánea. Es momentánea, pero tiene propósito. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gracias por el que dijo amén. Yo sé que esto cuesta procesarlo, que a lo mejor tú esperabas, el pastor me va a decir la fórmula para alcanzar el éxito y la expansión en tiempos de crisis. Esas decisiones me va a dar el Señor. El pastor me va a decir qué tengo que hacer, si me voy o me quedo. Ahorita ya. No, mis hermanos. La respuesta fue simple o no, que Dios le dio a Baruch. ¿Buscas para ti riquezas? Sí, no las busques. Y así es la palabra. O sea, queremos así que aparezcan letras en hebreo así en el cielo. Y a veces así cuando doy consejo, algunos piensan que los voy a llevar así como a otra dimensión. Nos vamos a ir al tercer cielo y le vamos a preguntar a San Pedro y a San Pablo y a San Juan, ¿sí? Y vamos a traer por ahí también a Matusalén, que es bien sabio, ¿no? Y todo. Y luego ya nos regresamos. Y piensan eso, pero les digo, hermano, mira, haz esto nomás. ¿Es todo, pastor? ¿Así de simple? Sí, pero a ver, hazlo. A ver, si es tan simple, pues a ver. Y así es Dios. O sea que Baruch vivió en estos momentos críticos para Judá. ¿Qué vino después? Judá cayó. Él tenía ya esta palabra de Dios. Tu vida te va a ser preservada como botín. Aunque estuvo en riesgo, aunque pues, no la pasó muy bien, su fidelidad permaneció. El mensaje que él dio fue un mensaje que confrontaba y se mantuvo así. Él permaneció, no abandonó su asignación. Los tiempos inciertos no son para abandonar asignaciones divinas. Se quedó pensando en eso. Pues imagina que yo le dijera, miren hermanos, los tiempos son inciertos, las cosas se ponen complicadas, así que yo me voy a Canadá. Nos vemos. ¿Qué dirían? Oye, así nomás, pastor, te vas. ¿Qué onda? ¿Así abandonas tu asignación de esta manera? Pues así se siente uno también como pastor. Cuando le dice, pastor, ya me voy. Ah, sale, bye. Dios me dijo, y no estoy hablando de nadie en particular, ¿no? O sea, estoy poniéndolo en perspectiva. Estoy diciendo que los tiempos inciertos no son para abandonar asignaciones divinas. Ahora, no es que a Dios se le va a hacer bolas el engrudo, como dicen. Si yo dijera, no, me voy, Dios va a seguir con su obra, porque esto no se trata de un hombre, de una persona, es la iglesia de Cristo y el Señor va a sacar adelante su iglesia como siempre lo ha hecho. Aquí de lo que estamos hablando es de que cuando nosotros tratamos de sacarle a la tierra lo que la tierra no nos está ofreciendo en ese momento, lo que corremos el riesgo es de dañar la semilla y de perdernos esa cosecha que venía. Por esto es importante reflexionar en esto. Si nos movemos y si no tomamos las decisiones correctas en estos tiempos, quizás había para nosotros una cosecha al final, para nosotros, que nosotros arruinamos. Por actuar precipitadamente, por tomar esto me conviene, esto no me conviene, esto lo quemo, y así. De eso se trata el asunto. Aquí estamos hablando de fidelidad. Diga fidelidad. La fidelidad no depende del entorno. Piénsalo en el matrimonio. O sea, te soy fiel mientras estés bonita. Ya después, ya cuando no me parezca que es bonita, ya no. Ya cambió el entorno, ya no. Eso no es fidelidad. O sea que la fidelidad no depende de la comodidad del entorno, sino de la claridad del propósito. Hablando del matrimonio otra vez. ¿Cuál es el propósito? Hasta que la muerte nos separe. Así que voy a ser fiel hasta entonces.
Jeremías 45 es una palabra que sí va dirigida directamente a Baruc. Él conocía sus pensamientos, él escuchó su gemido, sabía exactamente lo que le estaba pasando por dentro. Y lo mismo sucede con nosotros, aunque era para Baruc, pero sucede lo mismo con nosotros. El Señor conoce tu desgaste, tu cansancio, tu preocupación. Nada de eso le es ajeno al Señor. Yo sé que tú no venías a escuchar un mensaje, vamos a hablar de los ovnis. Pastor, yo no quiero que me hable de los ovnis, yo estoy cansado internamente, no sé qué hacer. Para el Señor nada de eso es ajeno. Pero sí hay una responsabilidad de nosotros, para nosotros, y es seguir acudiendo a Él. Acudir a Él con honestidad, permanecer firmes en lo que el Señor nos encomendó en estos tiempos. Yo he tomado esa decisión. El tiempo así como esté, yo voy a permanecer firme en el Señor. ¿Ese es tiempo para qué? Tiempo para hacer ajustes. Incluso, por ejemplo, en Casa de Oración se cancelaron todas las actividades en México por este año. Guianza de Dios, ¿eh? Antes de que se pusiera la cosa como se puso, ya se había tomado esa decisión de que se iban a cancelar todos los congresos, eventos. Aquí también, aquí como que nos tardamos un poquito más en tomar esa decisión. ¿Por qué? Pues porque el Señor, al menos a mí, no me había dicho nada. Y yo estaba, Señor, ¿qué onda? Y luego me preguntaban, ¿y qué onda? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿El de pastores? ¿El de jóvenes? No sé. ¿Cómo no vas a saber si eres el pastor? Pues sí soy el pastor, pero a mí el Señor no me ha dicho nada. Y no puedo moverme así nada más. Lo cancelaron allá, en automático lo cancelamos acá. No, ni siquiera el pastor me dijo a mí, ya lo cancelamos, ahora tú cancela también. No. Pero el Señor se tardó, a lo mejor yo me tardé en entenderle lo que me estaba diciendo, pero el punto es de que no me iba a mover hasta que el Señor no me dijera. Y bueno, el Señor confirmó y también paramos todas las actividades de este año con excepción del campamento de jóvenes. Así que es la única oportunidad que tienen, chicos, aprovechenla. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con este tiempo que nos sobra entonces? Pues yo podría haber dicho, ¿saben qué, hermanos? No, pues chambéenle duro porque está dura la cosa, así que pues vamos a nuestros negocios. No. ¿Qué hicimos? Empezamos a implementar actividades con nuestra iglesia local. Y ahora que yo veo el resultado, digo, gloria a Dios, esto es lo que tú querías, Señor. No querías que escondiéramos la cabeza como el avestruz, querías que invirtiéramos más tiempo, todavía más de cerca con nuestros hermanos. Y está siendo una bendición para nosotros. Por eso digo, yo no voy a abandonar el propósito que Dios tiene en estos tiempos inciertos. En medio de la presión, ¿qué debemos hacer? Pues expresa tu dolor delante del Señor. Sí, puedes hacerlo. Pero al mismo tiempo también agradece por lo que permanece. Todavía tengo vida, gracias Señor por la vida que tengo. Todavía tengo a mi familia, gracias Señor por mis hijos, por mi esposa. Esa combinación de expresar nuestro dolor y de agradecer al Señor es lo que sostiene nuestro corazón mientras que estamos atravesando el proceso. Un agricultor no controla el clima, no puede hacerlo. No puede adelantar la lluvia, no puede decir, vamos ahora, estamos en invierno, vamos ahora que sea verano. No puede hacer eso, pero sí puede trabajar la tierra con disciplina. Puede proteger la semilla, puede respetar el tiempo que está viviendo. Hay etapas de expansión, ciertamente, pero hay otras en donde hay que nada más conservar, fortalecer las raíces, esperar el momento adecuado. Yo creo, mis hermanos, que este tiempo que parece complicado, que parece como que, oye, ¿cuándo se termina? Ese tiempo es un tiempo de inversión de parte de Dios, de reorganizar cosas. Y siempre, al menos en mi experiencia, siempre que el Señor me lleva a organizar cosas o a reorganizar cosas, es porque trae un crecimiento. La reorganización implica incomodidades, hasta para uno mismo, porque uno quisiera que nomás las cosas se den así, se vayan así solitas, y bueno, ahí va. Así nomás me quedé aquí tranquilo y de pronto, ¡fum!, Dios trajo un crecimiento, un avivamiento. No es así. Requiere de nosotros incomodidad, ciertamente. Y el reajustar y el reacomodar y el formar personas y el ajustar cosas, ordenar cosas, genera incomodidad, genera tensión. Pero para mí vale la pena porque sé lo que el Señor trae después. ¿Se entiende? He contado esto otras veces, pero ahí les va de nuevo. Es señal de que ya me estoy haciendo viejo. Acabo de cumplir años, entonces ya respétenme esto de viejito que voy a hacer, repetir algo que he dicho muchas veces. Cuando salimos del hotel que rentábamos para llegar a este lugar, en ese tiempo, pues en el hotel no había mucho por hacer, porque no habían salones de niños, por ejemplo,
no habían ciertos ministerios, era así como que nomás llegar la alabanza y luego la predicación y vámonos. No sé cuántos les acuerdan que estuvieron allí todavía. Necesitábamos urgentemente ya un lugar en donde pudiéramos meter a toda la gente que estaba llegando, porque, aquí le confieso entre nos, cada reunión estábamos violando la capacidad del lugar, que era de 80 personas y éramos 100, 110, 120. Y un día me dice un niño, no sé si estás aquí, niño, no me acuerdo quién eras, pero voy a estar en clase, no sé, me dijo, pastor, ¿qué? Ahí dice 80 y hay más. Ya ves cómo son los niños, ¿no? Yo le dije, te reprendo. No sé. Dije, sí, ¿verdad? Híjole, sí, cierto. Y de veras, eso me dejó ahí como pensando y dije, sí, es cierto, si llega el Fire Marshal nos va a poner un tiquetón, una multa y aparte qué mal testimonio. Empezamos ya urgentemente a buscar un lugar y nos juntamos con los líderes, no, pues vamos a buscar dónde, ¿no? Tú te vas para allá, ¿se acuerdan? Tú te vas para allá y nos estábamos dividiendo para ir a conquistar Houston, ¿no? Y encontrar lugar. Pero el Señor me habló y no recuerdo exactamente si fueron los hechos así, pero esto es el bottom line, como dicen. ¿Cómo quieres meterte a un lugar, a un auditorio en donde van a haber salones para niños, si ni tienes todavía quién se va a encargar de los niños? ¿Qué vale? ¿Quién les va a enseñar? ¿Qué les van a enseñar? Y así, todo lo que implica ya estar en un lugar, o sea, en pocas palabras, no estás preparado todavía para entrar a ese lugar. Así que organiza. Y nos sentamos a organizar. Y una vez que organizamos y que ya teníamos asignado quién se iba a encargar de qué, ya digamos, si estamos en un lugar, va a haber esto, estas necesidades, las va a cubrir tal o cual persona. Bueno, ahora sí salimos y este fue el primer lugar que visitamos. O sea, antes visitamos otro, pero eso es otra historia, diría la nana Goya, esa no la voy a contar, luego la cuento otra vez. Pero llegamos aquí casi directo y por error, porque veníamos a una iglesia más chiquita que está aquí sobre la orilla del 610 y se me pasó la salida. Entonces nos salimos para regresarnos a llegar a esta iglesia y pasamos por esta. Y vimos el iglesión y dijimos, ¿qué posibilidades habría de que el pastor de esa iglesia nos atendiera a nosotros? Unos mexicanos con una iglesia en un hotel y con muchos niños, ¿sí? Entonces llegamos al lugar y casualmente un sábado tenían evento en el gimnasio, fuimos al gimnasio, ahí estaba el pastor y cuando le dijimos al pastor cuál era nuestra necesidad, dijo, vénganse el lunes ya acordamos todos los detalles, pero denlo por hecho. Ese es el Señor que tenemos. Pero antes hubo que planear y organizar. Dios puede estarte hablando en esto, ¿no? O sea, sí, Dios quiere llevarte a otro nivel, Dios quiere sí llevarte a la expansión, pero primero hay que ajustar. O sea, Dios no nos va a dar algo que nos aleje de su propósito o algo que no tenga sentido. Él es un Dios de orden. Y vemos cómo hay etapas en donde la prioridad es esta, fortalecer raíces. Baruch entendió que su momento era de permanencia. Esa promesa que recibió no giraba en torno a crecimiento inmediato, giraba en torno a preservación. Voy a estar aquí atrincherado, pero tomado de la mano de Dios. Y así funcionan las decisiones en tiempos inciertos. No podemos controlar las políticas migratorias. No podemos controlar el disparo de los precios de la gasolina que se vengan o lo que sea, no lo podemos controlar, pero sí podemos decidir permanecer fieles, cuidar lo que Dios nos ha confiado, caminar con integridad, eso sí lo podemos decidir. Le invito a que se ponga de pie y termino leyendo Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Usted cree que este país necesitaría juicio de Dios? ¿Merecería juicio de Dios? Yo creo que sí, sin duda. No voy a detenerme a decir todos los detalles, pero Dios sigue diciendo, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Puede decirle al Señor, grande es tu fidelidad. Señor, las decisiones que tomamos el día de hoy en tiempos inciertos, queremos que sean alineadas contigo, porque si son alineadas contigo realmente, van a sostenernos el día de mañana. Señor, queremos ser como el agricultor que es sabio, que sabe entender el tiempo, la temporada en la que está y no tomar decisiones precipitadas, no ignorar estas decisiones a las que hemos sido expuestos el día de hoy, sino ir, Señor, a ti, clamar a ti, permanecer y ser fieles.
Queremos ser hombres de fe, pero también hombres fieles. Y hoy, Señor, nos aferramos a ti, nos tomamos de ti, de nadie más. Habla con él, mi hermano, mi hermana. Y puedes ser honesto con él, y si hay un lamento en ti, puedes expresar ese lamento. Si hay gratitud en ti por esas cosas que no habías valorado, puedes decirle: gracias, Señor. Gracias por la vida eterna. Gracias por la salud, por la familia. Perdóname por no haberlo visto. Te agradezco, Señor. Habla con él, mi hermano. Levanta tu voz. Adorémosle. Tú eres el Dios que no cambia. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y como hemos visto tu fidelidad, Señor, en tiempos pasados, vemos tu fidelidad hoy. Podemos descansar que veremos tu fidelidad en nuestro futuro, Señor. Gracias, Señor, en ti podemos descansar. Solo en ti, Señor, encontramos refugio. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces. Es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Así que, mi hermano, es bueno para nosotros mantenernos cerca de nuestro Señor. Es tu verdad, fieles son tus mandamientos.
fidelidad. Hoy estoy aquí, te adoramos, Señor, por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Te amo, Señor, quiero ser fiel a ti, mi Dios. Tú eres mi fortaleza, Señor. Quiero buscarte a ti en cada momento, mi Dios, y agradarte a ti, Señor. Te doy gracias, Jesús, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor. Tú sostendrás a los que te aman, Señor. En ti confiamos, en ti esperamos, Jesús. En ti estamos seguros. Gracias, Jesús. A ti sea la gloria, la honra por siempre, Señor. Tú eres nuestro Dios y tú eres fiel, Jesús. Gracias. Esta tierra no es nuestro hogar permanente. Esperamos el día que estemos con el Señor. No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él.
se enfriará. Cántalo fuerte. Mas yo permaneceré fiel a ti hasta el final. No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús,